Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Mauro Garza, presidente de Coparmex en Jalisco, y con él vamos a platicar pues justamente sobre las expectativas que tiene la iniciativa privada frente a los resultados que se dieron este domingo. Mauro, muchas gracias por la visita, bienvenido. Muchísimas gracias, Sonia, gracias por el espacio y la oportunidad de poder platicar con ustedes. Bueno, primero, era lo que esperaban en resultados desde la iniciativa privada. Había habido algunos señalamientos de algunos integrantes de este sector sobre que podría haber riesgos para la economía del país, sobre todo de confirmarse lo que finalmente sucedió en la elección nacional. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, definitivamente había este escenario, se esperaba, realmente no se esperaba una victoria con tanto margen, con tanta diferencia. La parte del Congreso había expectativas, sin embargo, pues fueron mucho más favorables para el grupo de Morena que lo que se tenía previsto, pero vimos una parte positiva el domingo en la noche, el primer mensaje. Para nosotros era fundamental el dar certidumbre a los mercados internacionales, a los inversionistas, y las primeras palabras pues prácticamente fueron la autonomía del Banco de México, que es algo que desde Coparmex siempre hemos impulsado, siempre hemos peleado. Habló de garantizar la inversión, las oportunidades. Creo que el discurso fue muy moderado y ayer se tuvo una muy reunión. Dirigido, ¿no? Además, justamente al punto que se consideraba que podría haber mayor riesgo, que era justamente este, ¿no? Sí, y así lo vimos nosotros y así reaccionaron los mercados. Pues prácticamente ese mismo día el tipo de cambio empezó a bajar y a la fecha pues ha seguido disminuyendo todos los días. Y el día de ayer también se tuvo una reunión muy positiva en la cual se hablaron ciertos puntos. Uno de los principales temas fue la reconciliación. También quedamos claros que durante la campaña pues hubo diferencias. También reconocemos que con el candidato electo, en su momento tuvimos el Manifiesto México, le estuvimos planteando diferentes puntos, sí nos acompañó Coparmex, fue muy claro en las posturas en que sí estábamos de acuerdo, había puntos donde compartíamos agenda, ayer lo volvió a reconocer, donde compartimos agenda. Por ejemplo, en el incremento del salario mínimo, nosotros somos un convencido de que tiene que estar en otro nivel. La manera de fortalecer el mercado interno es también a través de que los colaboradores ganen más, que les vaya mejor. La productividad ha incrementado y no ha incrementado los salarios en la misma proporción. Entonces, ayer se habló de ese tema y la instrucción fue de inmediato poder platicar con la próxima secretaria del Trabajo, con María Luisa Alcalá, para empezar a desahogar este tema. Nosotros tenemos 3 años empujándolo, este año nos quedamos atorados con la CONASAMI en el último esfuerzo que estábamos haciendo y lo vamos a retomar de inmediato. ¿Dónde tenemos diferencias? En la reforma del 102 constitucional nosotros consideramos que es fundamental el que se pueda tener un fiscal autónomo. Ejemplos hay 1000 en este sexenio de qué pasa cuando el fiscal está al servicio del gobierno. Ahí tenemos el caso de Odebrecht, el único país de Latinoamérica donde no ha pasado absolutamente nada. Ahí tenemos la estafa maestra, ahí tenemos investigaciones mal realizadas, ahí tenemos perdones injustificados. Creemos que si queremos avanzar en el tema de impunidad y de Estado de Derecho, el fiscal independiente es fundamental. Ayer se le volvió a plantear ese tema, en su momento cuando estuvo con nosotros en Coparmex, teníamos una diferente visión sobre el tema. Él hablaba de proponer una terna y que sea el Congreso el que defina. Nosotros consideramos que esa no es la alternativa, que tiene que venir propuesto por la sociedad, ejercicios similares a lo que se ha hecho con el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero ayer, sin embargo, dio la oportunidad de poderlo platicar también con la próxima secretaria de Gobierno, con Olga Sánchez Cordero, para poder acercar las diferencias y las visiones. Reconoció que está abierto al diálogo en ese punto y lo vemos como una parte importante. Sobre todo el que esté abierto al diálogo, el que entienda el motor que es el sector empresarial y que si realmente el primer punto que tocó fue la reconciliación y la unidad y que si queremos poder crecer a los niveles que él habla, poder disminuir la corrupción, pues al final de cuentas hay temas que nos unen, hay que trabajarlos y los temas donde tenemos diferencias hay que platicarlos. ¿Dónde más tenemos diferencias? En la reforma educativa. También fuimos muy claros y muy puntuales. Y de parte de Coparmex y del sector empresarial, pues por lo menos ha reconocido que somos claros, que somos frontales, que no estamos al servicio de ningún candidato, de ningún gobierno. Siempre vamos a ser muy críticos, pero a la vez muy propositivos, ¿no? Mauro, dos cosas y muy brevemente solamente para puntualizar esto que decía sobre el salario mínimo. Hay algunos economistas que piensan que no es la solución incrementar el salario mínimo, sino más bien frenar la escalada en el incremento de los precios, sobre todo en la canasta básica. ¿Qué han observado ustedes respecto a esto? Hay quienes opinan que un incremento en el salario mínimo generaría mayor inflación. Ese fue un tema que puso la CONASAMI cuando nosotros hablamos en el primer esfuerzo de subirlo de 70 a 78 pesos
ellos hablaban que se iba a dar el efecto faro, que si se incrementaba el salario mínimo a la vez iba a darse esto que tú mencionas con respecto al tema de la inflación. Pero la realidad lo vimos, lo que generó inflación fue el incremento a los precios del combustible. Ahí encontramos la inflación de 6.67 del año pasado, fue principalmente ocasionado por eso. Después vino otro incremento en cuanto al salario mínimo, lo llevamos a 82, después queríamos ir arriba de 90, quedó en 88 y ahora hablamos de llevarlo por encima de los 100 pesos. Realmente ya los economistas están entendiendo que el incremento al salario mínimo no es causante de la inflación. Obviamente también en la medida en que se tenga más inversión, mayor competencia, pues obviamente la inflación se tendrá que controlar. Yo creo que también es uno de los temas que él planteó, el poder controlar, y también habló mucho, y que es un tema que a nosotros nos preocupaba y nos inquietaba mucho, cuando hablaba de todos los programas sociales, este programa de los jóvenes que representa 110,000 millones de pesos, ayer lo volvió a mencionar, el apoyo a los adultos mayores, etcétera, pues hablamos del riesgo que se tiene con el gasto. Ya realmente encontramos que en este sexenio pasamos del 29% con respecto a la deuda al 49%. Ya no hay margen para poder seguir creciendo en ese aspecto. Por el endeudamiento, ya el año pasado pagamos 655,000 millones de pesos tan solo del costo de la deuda contra 500,000 millones de pesos en inversión productiva. Ya no hay margen para un gasto, entonces parece que lo tiene muy claro. Habló de un gasto moderado, un gasto eficiente, habló de reducir sueldos a los principales funcionarios y sobre todo de un control del gasto. También hemos visto cómo en este sexenio, por ejemplo, en gastos de publicidad se han ido cantidades impresionantes, y también cuando hablamos de programas duplicados que lo señala la Coneval, pues son cerca de 200,000 millones de pesos. Él habla que tan solo en esos programas duplicados puede venir la parte que él quiere destinar ahora al apoyo a los jóvenes y a los adultos de la tercera edad. ¿Y si les dan las cifras a ustedes con estas cuentas que hace Andrés Manuel? Obviamente donde tenemos alguna diferencia de visión, él menciona que terminando con la corrupción se va a tener un ahorro de 500,000 millones de pesos. Él saca la cifra de 500,000 millones de pesos, según también datos que ha pasado OMICO de lo que nos cuesta la corrupción, que es de alrededor del 10%. Y él lo estima sobre un presupuesto de 5.3 billones de pesos, y pues ahorrando el 10% podremos destinar 500,000 millones a otros programas. Nosotros creemos que el tema de la corrupción, que es un tema también que nos une, pues realmente fue su tema principal de campaña, fue el acabar con la corrupción. Él habló ayer que su objetivo sería pasar de México de ser el país 135 en cuanto a corrupción a ser el número 8. Realmente pues como que es el punto medular de su esquema donde él quiere trascender. Y el ahorro más importante, dice, se generaría ahí. Y el ahorro más importante se generaría ahí. Lo que nosotros creemos es que el tema de la corrupción realmente no es un tema que se pueda resolver en el corto plazo, lo entendemos que es una lucha sí a largo plazo, de ahí la importancia de fortalecer los sistemas, como los sistemas estatales anticorrupción y el sistema nacional, y sí creemos que a largo plazo nos puede ir dando un ahorro. Obviamente fundamental para el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, ¿no? Mauro, regresando al tema que les atañe a ustedes, que es el tema de los salarios, ha habido cifras favorables en nuestro país de manera constante con respecto a la generación de empleo y también con respecto a la productividad. Sin embargo, que es, por ejemplo, algo que se señalaba en lo local por parte del gobernador, no es proporcional el crecimiento de la economía de la iniciativa privada sobre la situación de los trabajadores. Es decir, el margen de ganancia que tiene la iniciativa privada es tan alto que sacrifica el salario de los trabajadores. ¿La iniciativa privada está dispuesta a entrarle a ese tema? Sí, definitivamente. Nosotros estamos encontrando esquemas. Ya desde Coparmex tenemos todo el sexenio. Recuerdas que al inicio del sexenio se vino una parte de la reforma fiscal donde se quitaron las prestaciones, la deducción de las prestaciones a los colaboradores. Esto representó para las arcas del gobierno 29,000 millones de pesos por concepto de esa recaudación por gravar las prestaciones. Y realmente tuvo una afectación importante para las empresas y para los colaboradores, ya que muchos de los mismos, pues obviamente al vérseles grabadas a las empresas, las prestaciones las dejaron de otorgar. Entonces, creemos que son esquemas que pudiéramos platicar, y ayer también retomamos ese tema con él. En el momento en que hablamos de la necesidad de subir el salario mínimo, también hablamos del tema de que nos permitieran hacer 100% deducibles las prestaciones a los colaboradores, y se vinculó con el tema de un consejo fiscal independiente que va de la mano precisamente de ver cómo podemos ser más eficientes en cuanto al gasto y cómo podemos apoyar a que se puedan dar este tipo de prestaciones. El tema del Consejo Fiscal Independiente, que sí va ligado con el tema de los salarios a los colaboradores, el Consejo Fiscal opera en los principales países miembros de la OCDE, en México lo hemos planteado,
y también el candidato estuvo abierto a que lo pudieran revisar y ayer lo mencionó. Y en el caso de la corrupción, en los esquemas de licitaciones y de concursos, hay representación de la iniciativa privada. Sin embargo, no ha tenido los efectos que tendría que tener en la vigilancia. Al revés, algunas veces lo que vemos es que, por ejemplo, en una licitación de una compra, se ponen de acuerdo las mismas empresas para estarse turnando con los beneficios. ¿Está también dispuesta la iniciativa privada a hacer la parte que le corresponde? Ayer también fuimos muy claros, y yo creo que también cuando hablamos del tema de la corrupción, también siempre hemos reconocido que es de dos. A final de cuentas también tomamos nuestra parte, entendemos que somos parte del problema y entendemos que también tenemos que ser parte de la solución. Y lo que hemos sido muy claros es, primero, que el uso de la tecnología permita que sea mucho más transparente y mucho más fácil esto. Así como las grandes transnacionales, las grandes empresas pueden llevar a cabo sus licitaciones de una manera transparente, el gobierno tendría que utilizar los sistemas para que precisamente evitar estas cuestiones que tú mencionas, de que se pudieran poner de acuerdo o que se pudieran dar este tipo de cuestiones. Número dos, muchas veces también el gobierno complica el que se pueda licitar y esto también hace que sean menos el número de empresas que participen. También se complican los pagos, entonces también participan menos empresas. Y el tema de la corrupción lo encontramos desde la licitación hasta el momento de los pagos, hasta el momento de la adjudicación. Son muchos los puntos que tenemos que cuidar y definitivamente también fuimos muy claros cuando hablamos en este tipo de cuestiones, como los contratos que se han dado en la reforma energética, que desde su primer discurso mencionó sí a la reforma energética, pero vamos a revisar los contratos. Si hay un contrato que esté mal, si se tiene que sancionar a un funcionario del gobierno y se tiene que sancionar también a un empresario, que se haga. Yo creo que sería la manera de que juntos entendamos que el tema de la corrupción nos duele y nos lastima a todos. Que algunas de las revisiones que ofrece en el sector petrolero, en la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tienen que ver con esto, ¿no? Con ver estos contratos ventajosos, y lo hemos visto con muchos de los grandes contratos de las empresas, sobre todo transnacionales, ese pues grado tan alto de corrupción que hay. Y así lo entendemos y también lo hemos visto desde los pequeños municipios hasta los estados, hasta la presidencia. Pues cada alcalde o cada gobernador o cada presidente pues normalmente tiene un grupo de empresas que curiosamente crecen. Y también ya lo señaló ahí el tema de la estafa maestra, se han hecho algunas investigaciones y ese tipo de cuestiones, normalmente atrás de esas investigaciones encontramos contratos no de la mejor manera como se tendrían que haber dado, que se revisen y si tiene que existir alguna sanción, que se dé. Muy bien, y rápidamente en lo local, ¿cómo va a ser la relación con el virtual gobernador? Con el candidato Alfaro, el próximo gobernador, le presentamos 2 ejes, 11 propuestas contra la corrupción, la firmaron los 7 candidatos, el candidato Alfaro también la firmó, la revisó, no fue una firma al aire, la discutimos, puso su equipo a discutirla junto con nosotros, la entendió, se comprometió con la misma. Ahí vienen partes como fortalecer el sistema estatal anticorrupción, muchos de los puntos que con calma ya platicaremos, y también presentamos una agenda por Jalisco, que no la hicimos nada más en Coparmex, sino que la hicimos todos los gremios empresariales junto con expertos y gente de la academia. Son 50 ejes, se comprometió. Hay 3 ejes donde nos dijo, hablamos de diferencias de tiempos de ejecución y algunos de diferencia de apreciación, que también quedamos en revisarlas. Se dio el tiempo de verla, de revisarlo. Hoy tenemos agenda, realmente es una parte importante con la cual ya tenemos que trabajar. Importante los equipos de transición que podamos empezar a trabajar desde ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mauro. Gracias, les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Mauro Garza, presidente de Coparmex Jalisco. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.